Per 10 de agosto de 2019, un hombre murió en una cárcel de Manhattan. Los guardias los asignaron a observarlo. No habían comprobado en 3 horas. Las cámaras fuera de su cárcel habían malfuncionado esa noche. Per nunca se determinó el momento oficial de su muerte. 2 días antes de ser encontrado, él había firmado una ley. $577 millones. Los medios le llamaron financiero. Pero aquí es el problema con eso. Había sido expulsado de un trabajo de enseñanza. Tenía violaciones de la CC en su recuerdo. No podía ponerse a una sola inversión verificada. Y aún así, los más ricos del mundo seguían escribiendo sus cheques. Cuando los investigadores finalmente siguieron el dinero, encontraron compañías de barro, cuentos de afuera, relaciones de bancos en jurisdicciones, elegidas específicamente porque nadie le pregunta preguntas allí. Más de 30 años, per casi $2 billones se movieron a través de sus cuentos. Su ingreso documentado explica menos de la mitad. Entonces, ¿de dónde vienen los demás? La gente ha intentado descubrirlo. No llegaron muy lejos. 1974. Jeffrey Epstein está enseñando matemáticas de secundaria en la escuela Dalton, en Manhattan. No tiene un doctorado. 2 años después, lo enviaron a un trabajo de performance pobre. La mayoría de la gente en esa situación se hubiera actualizado su resumen y intentaría volver a otro lugar. Epstein fue a Wall Street. En 1976 tuvo un trabajo en Bear Stearns, uno de los bancos de inversión más agresivos de Nueva York, como asistente junior en el piso de comercio. Epstein aprendió rápido, pero era confiante y, lo más importante, era bueno en divertir a clientes ricos. Solo 4 años después de ser enviado a un trabajo de enseñanza, Epstein se convirtió en un partner limitado en Bear Stearns, haciendo $200,000 por año. En los años 80, eso era una gran riqueza. ¿Cómo una persona sin credenciales puede subir tan rápido? Pero particularmente porque la financiación en los años 80 era menos competitiva, pero también porque Epstein tenía una habilidad específica que hacía que las personas poderosas se sientan importantes. Luego, en 1981, un año después de su gran promoción, Epstein abruptamente dejó Bear Stearns. Le envió dinero a un amigo para comprar empresas, contra la política de la empresa. La SEC lo encargó de violar los requisitos de registración de seguridad. Y Bear Stearns mismo fue investigado por insider trading. El movimiento inteligente debería haber sido para bajar. Epstein hizo lo contrario. Primero comenzó su propia empresa de consultoría llamada International Assets Group, afirmando que se especializaba en recuperar asetos robados para clientes. Según reportes y testimonios judiciales, un cliente fue Adnan Khashoggi, un negociador de armas saudí involucrado en el caso de la contra de Irán. Epstein también cargó un pasaporte austriano falso descubierto años después durante una investigación. Y cuando un prosecutor preguntó a los oficiales de inteligencia sobre el trabajo de Epstein durante este periodo, fue anunciado que el caso estaba por encima de su nivel de pago. La naturaleza exacta de su trabajo de consultoría sigue sin ser claro, pero raza pregunta sobre exactamente qué estaba haciendo Epstein mientras afirmaba ser un consultor financiero. Per empezó esta operación durante 6 años. Luego, en 1987, se unió a la corporación financiera de Towers como consultor senior, ganando $25,000 al mes. En 1993, la operación se colapsó. Al parecer, la financiación de Towers era un esquema Ponzi. Los inversores perdieron $450 millones, la mayor fraude en la historia americana en ese momento. Steven Hoffenberg, el CEO, fue a la cárcel. Primer Epstein, a pesar de ser un consultor senior, nunca fue encargado. 2 años después, fue multimillonario. Y la respuesta tenía un nombre. En 1988, mientras seguía funcionando su compañía de consultoría, Epstein hizo una conexión que cambiaría todo. Conoció a un billonario llamado Leslie Wexner. Leslie Wexner construyó un imperio Bath and Body Works, Victoria's Secret, gran ventaja en Abercrombie & Fitch. A finales de los 80 segundos, Wexner valió billones y contrató a Jeffrey Epstein como su advisor financiero. Durante los próximos 15 años, Wexner pagó a Epstein aproximadamente $200 millones en tarifas. Ahora, la gente rica paga a sus advisores caros. Eso es normal. Pero $200 millones. Pero para alguien con violaciones de CC y conexiones a un esquema Ponzi. Para el contexto, $200 millones serían suficientes para que Wexner construyera su propio equipo financiero con docenas de personales profesionales.
En lugar de eso, pagó a un hombre, pero las tarifas eran solo el comienzo. La famosa casa de la ciudad de Manhattan de Epstein, que valía millones de dólares, fue actualmente propiedad de Wexner. Wexner la compró, Epstein vivió en ella durante años. La tabla de nombre en la puerta solo leyó J. Entonces, ¿qué actualmente pagó Wexner? Nadie lo sabe por seguro. Wexner después afirmó que estaba equivocado y que Epstein había apropiado los fondos incorrectos, pero 200 millones de dólares en más de 15 años no desaparece en silencio. La explicación generosa es que era muy bueno en su trabajo, pero si eso fue todo lo que hacía, nadie está dispuesto a decir, pero aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. En 1991, Wexner dio a Epstein el poder de abogado por sus fondos. No era solo contratar a un advisor financiero, era darle a alguien total control sobre tu fortuna. Con el poder de abogado, Epstein podía firmar contratos, mover dinero, hacer inversiones, todo en el nombre de Wexner, sin pedir permiso primero. Para un billonario, dar este nivel de acceso a cualquiera es inusual. Darlo a alguien sin credenciales o un recuerdo correcto es casi imprecedente. Wexner no era el único cliente de Epstein que pagaba tarifas absurdas. Había otro billonario, uno aún más complicado, Leon Black, cofundador de Apollo Global Management, una de las grandes empresas de inversión privada del mundo. Black era un financiero sofisticado, entendía instrumentos financieros complejos mejor que casi nadie. ¿Por qué necesitaba a Jeffrey Epstein? Entre 2012 y 2017, Black pagó a Epstein al menos 158 millones de dólares, más de 30 millones de dólares por año. Black ejecutó una gran empresa de inversión con acceso a los mejores advisores financieros del mundo. Así que contratar a un advisor extranjero no es extraño, pero pagar tanto a alguien con un background de Epstein, esto dice 30 millones de dólares. Eso es correcto. ¿Por un año? Correcto. Black después afirmó que Epstein proporcionaba planeación estatal y consejos de impuestos, lo cual es técnicamente plazable para alguien de la riqueza de Black. Pero, de nuevo, 158 millones de dólares. Más allá de Wexner y Black, Epstein tenía otros clientes. Miembros de la fortuna de la familia Johnson & Johnson le pagaron millones. El capital de la fundación Hibbridge le pagó millones. En total, las tarifas documentadas llegaron a alrededor de 488 millones de dólares en más de 30 años. En el papel, eso debería explicar su riqueza. Pero hay un problema. En 2000, Epstein se convirtió en presidente de una fundación extranjera llamada Liquid Funding, registrada en Bermuda. Bear Stearns, su antiguo empleador, tomó un riesgo de 40%. La fundación tenía alrededor de 900 millones de dólares en asientos. Esos asientos eran seguridades financiadas por el impuesto. En 2007, la fundación colapsó. Un año más tarde, Bear Stearns se subió durante la crisis financiera. Epstein reportó tener al menos un riesgo de 10%, más de 50 millones de dólares. Así que, a pesar de sus acusaciones de ser un genio financiero, su recorrido actual fue terrible. Si las tarifas documentadas eran 488 millones de dólares, pero los costos de vida, los impuestos legales, las tarifas de personal y las pérdidas de inversión consumieron la mayoría de eso. ¿De dónde venían los 577 millones de dólares de su dinero? Y era eso incluso el número real. La matemática no funciona a menos que el dinero real nunca hubiera sido encontrado. En 2017, una gran búsqueda de datos expone los trabajos internos de los bancos de impuestos afuera, los papeles del paradiso, millones de documentos de las firmas que ayudan a la gente rica a ocultar dinero. En esos archivos se encontraba Jeffrey Epstein. Su fondo financiero afuera, Liquid Funding, fue registrado en Bermuda, pero fue propietario de una compañía de mantenimiento en Delaware, y la propiedad de esa compañía quedó cerrada. Primero, así es como funciona el financiamiento afuera. Creas una compañía en un lugar que propieda una compañía en otro lugar, pero esa compañía propieda asetos en un tercer lugar. A medida que los investigadores intentan seguir el camino, se fragmenta deliberadamente a través de múltiples sistemas legales. Epstein también movió a su oficina a las Islas Vírgenes de los Estados Unidos por incentivos de impuestos. Al afirmar que su negocio funcionaba desde allí, Epstein pagó solo 4% de los impuestos, en lugar de los casi 40% que pagaría en Nueva York. Para calificarse, necesitaba emplear al menos 11 personales de tiempo completo en las Islas Vírgenes. Las audits públicas confirman que hizo exactamente eso, el mínimo posible. Sin embargo, sus oficinas en Nueva York tenían a miembros de su equipo desconocidos. Su lista de clientes nunca fue revelada.
Sus asetos nunca fueron públicamente verificados. Cuando los periodistas intentaron investigar, se rompieron las paredes, leyes de secreción de bancos, jurisdicciones afuera sin necesidad de revelación. Pero el Comité de Finanzas del Senado finalmente encontró algo. Entre las varias cuentas de Epstein en grandes bancos occidentales, más de 1,9 billones de dólares de transacciones. Flotaron, no 488 millones de dólares en tarifas documentadas, casi 2 billones en actividad total. Los bancos firman reportes de actividad sospechosa cuando las transacciones parecen inusuales. Ver transacciones que no corresponden a lo que un cliente supuestamente hace. Durante los años, varias instituciones firmaron estos reportes en las cuentas de Epstein. Pero cuando eres rico, actividad sospechosa no siempre significa que tu cuenta se cierra. Simplemente significa que se firman reportes y el negocio sigue. Algunas de las transacciones de Epstein también se relacionan con las instituciones financieras rusas. Relaciones que levantaron preguntas sobre la actual fuente de fondos. Y luego hay su voluntad. Esa figura de 577 millones de dólares que se firmó 2 días antes de su muerte, mientras estaba en la cárcel. Es posible que tuviera asuntos completamente fuera del sistema financiero tradicional. Nunca se revelaron cuentas afuera, pero para alguien que opera a través de las corporaciones Shell en varias jurisdicciones. No es muy lejano, pero hay un detalle final que hace que la imagen sea aún más oscura. La voluntad de Epstein fue la que creó la mayoría de sus fondos 2 días antes de su muerte. Y los beneficiarios se cerraron. Los beneficiarios, los fondos, la tarjeta de papel, todo. El único hombre que podía explicar nada de eso murió en esa cárcel. Con las cámaras abiertas, aquí es lo que hace la historia financiera de Jeffrey Epstein tan distorsionante. No es solo que los números no se suman, es que alguien con su origen fue capaz de operar en círculos financieros eléctricos durante décadas. Quizás él tenía habilidades genuinas en navegar sistemas de impuestos afuera, pero quizás el dinero se movía por razones totalmente diferentes. El sistema que él construyó hizo que era casi imposible decir la diferencia. Los juegos de paradiso mostraron a miles de ricos usando estructuras idénticas. La mayoría de ellos solo estaban evitando impuestos. Con Epstein, nadie es seguro de lo que estaban a favor. Incluso ahora, los investigadores todavía no pueden trazar de dónde salió su dinero. El sistema de afuera funcionó exactamente como se había diseñado. El sistema financiero no solo lo permitió, fue diseñado de una manera que hizo posible a alguien como él. Recuerda suscribirte, dale like y compartir este video.